Ok, bueno. Buenas tardes. Hoy estamos pues en nuestra tercera sesión a hacer un cierre a las primeras 6 horas de trabajo. Lo primero que les quería comentar, ya las clases están aquí en YouTube. Están separadas pues en diferentes listas de reproducción. Ustedes que son la 400, esta de una vez se las voy a compartir a WhatsApp para que las tengan, ¿cierto? Aquí les voy a seguir montando todas. Lastimosamente cometí la novatada con esta aplicación de grabación y esta primera clase de ustedes salió sin sonido. Si necesitan el sonido, pues entonces nos metemos a la ficha de otro grupo, ¿cierto? Para que la escuchen, ¿cierto? Pero es lo mismo, es la misma clase. Entonces se las pongo una vez en el WhatsApp para que la tengan. Listo. Entonces compartamos este tema. Ustedes están acá en 400. Listo. Entonces, bueno, y ahí les queda. Entonces ahí se la sigo montando todo el tiempo. Listo. Bueno, entonces, bueno, sigamos. Primer ítem de hoy. Tenemos esto. Listo. Nosotros teníamos que la última clase nos habíamos quedado. Nosotros llegamos a ver todos los sistemas numéricos, ¿cierto? Si no me equivoco, con ustedes vimos todos, hasta el hexadecimal. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, cierto, los vimos hasta el hexadecimal. Entonces, sino que hay un grupito que va un poquito más atrasado. Vamos a usar esta vez, que nos sale. Listo. Ahí sale la primera clase. Y miremos la segunda sesión. Es esta. Esta sí salió con sonido. Tengan en cuenta para. Y al final terminamos en esto. ¿Sí? ¿Sí? Y a lo que me... Listo. Bueno, entonces la idea es que continuemos y hagamos el cierre de esta primera parte, que son todas operaciones básicas y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar hoy un temita sencillito, pues unos 3 temitas sencillitos, y el primero es el de notación científica. La notación científica simplemente es una forma de expresar un número que es o muy grande o muy pequeño, ¿cierto? Entonces expresar ese número podría, pues al expresarlo de esta manera me queda más fácil de manejarlo, ¿cierto? Porque a veces números tan grandes se vuelven muy complicados de manejar. Entonces lo ideal es entender en qué consiste este tema del sistema de notación científica para que a ustedes les quede fácil manejar números o muy grandes o muy pequeños, ¿sí?
y para que entiendan cómo funciona, ¿cierto? Entonces habíamos visto que bueno, esto está fundamentado en el sistema decimal, ¿cierto? En el que nosotros nos movemos. ¿En qué consiste? Mira, acá hay una combinación de elementos que nosotros ya vimos. Primero, un número, ¿sí? Un coeficiente que en este caso se llama coeficiente significativo. ¿Quién decide ese valor? Ese valor lo decido yo, o en su defecto el docente o el cliente que le diga, no, necesito con 5 cifras significativas. Listo. Después una multiplicación por base, con una multiplicación con un elemento que tiene como base el número 10. Este elemento con base número 10 debe estar elevado a un exponente, a una potencia. Esa potencia puede ser o positiva o negativa, y esa potencia simplemente, al ser positiva o negativa, me dicen qué dirección me estoy moviendo. Por ejemplo, en este número, que es un número grande, 5.700.000, entonces él lo expresa con un coeficiente significativo, ¿sí? 5.7, y lo multiplica por una potencia de 10 a la 6. ¿Por qué 10 a la 6? Porque si yo estoy aquí parado, acá en esta parte final hay una coma que no se ve, ¿cierto? Que está invisible, y esa coma, si yo la hago moverse en este sentido, ¿sí? 6 posiciones, esa coma decimal yo la cuento las 6 posiciones. En conclusión, si me muevo hacia la izquierda, va a ser positivo el exponente. Ahora, este es un número pequeño, el 0,0068. Entonces lo expresan con un elemento significativo, el 6,8. Y si yo tengo aquí mi coma, esta la vamos a mover hasta donde yo quiera. Yo la puedo haber movido hasta acá, hasta el 6, o la puedo haber movido hasta el 8. Esta persona escogió moverla hasta entre el 6 y el 8, y la movió una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Entonces, como son 3 posiciones, el exponente es un 3, pero como se mueve hacia la derecha, el exponente es negativo, ¿cierto? Es como si estuviera restando. Miremos, por ejemplo, entonces tenemos que si yo muevo mi coma hacia allá, muevo mi coma hacia allá, si yo muevo mi coma hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, hacia la izquierda, entonces es positivo el valor. Es positiva el exponente, ¿cierto? Y si yo la muevo hacia el otro lado,
Si yo lo muevo hacia el otro lado, ¿por qué no estás haciendo lo que yo quiero? Qué pena con ustedes, un momento. Sí, sí, sí. No entiendo qué está haciendo. Retomemos. Pero vamos a varar. Si yo tomo en este sentido, mi exponente va a ser positivo, ¿sí? Si yo tomo en el sentido contrario, mi exponente va a ser negativo, ¿cierto? Listo. Y el valor es el número de posiciones que yo trabaje. El número de posiciones que yo me muevo. Entonces, listo, tenemos eso. Por ejemplo, yo tengo un número como lo mostrábamos ahora. Digamos, miremos por ejemplo uno del taller, ¿cierto? Miremos uno en el taller. En el taller teníamos este. ¿Sí? Teníamos este número. El 0, el 0, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros, ¿cierto? Pues si yo lo voy a pasar a notación científica, yo lo que puedo hacer es, yo escojo donde quiero la coma. La quiero acá en el 3, o la quiero en el 34, o la quiero en el 5, ¿cierto? Entonces digamos, yo voy a escoger que va a ser aquí en el 3.
Entonces tenemos que, yo escojo dónde la voy a poner, ¿cierto? Entonces, listo, escojamos dónde la vamos a poner. Entonces yo digo, que yo quiero que sean el 3,45, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por 10, y por 10 a la cuánto, ¿cierto? Porque es que no sé cuántas posiciones corrí, entonces yo corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la del 3, 11. Como en este caso corrí posiciones negativas, entonces me debe quedar a la menos 11, ¿cierto? Es por eso que queda a la menos 11, porque corrí hacia la derecha. Si corro hacia la izquierda, las posiciones serían, en este caso, positivas, ¿sí? Insisto que quiero hacerlo así. Listo. Lo mismo sería en el caso contrario. Ahora miremos otra alternativa, ¿cierto? Miremos una alternativa que es la alternativa de sumar. ¿Cómo sumaría yo elementos en notación científica? ¿Cierto? Eso es otra cuestión ahí, otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo sumo yo elementos de notación científica? Entonces, para sumar elementos de notación científica sin calculadora, claro está, para sumar este tipo de elementos, lo que yo debo hacer es que debo colocar a todos los elementos que quiero sumar, los debo colocar en el mismo exponente. Por ejemplo, si mi exponente es del orden 5, todos los elementos que yo tenga deben ser del orden 5. Si no, no los puedo sumar. Vamos a hacer un primer intento, ¿cierto? Vamos a hacer un primer intento. Inventémonos uno, ¿cierto? Vamos a ver. Yo quiero sumar el 3,5 por 10 a la... bueno, pero entonces hagámoslo en este caso más fácil. Yo quiero sumar el 3,5 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces si estoy en 10 a la menos 5, y se lo quiero sumar a quién, no sé, inventemos nosotros 6,5 por 64 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces el tema ya es diferente, ¿cierto? Mire que ya tengo un elemento diferente a la menos 6. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Es la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento. ¿Cómo hacemos para sumar esos dos valores? Entonces hay dos opciones. La opción número 1, o lo pongo como un 10 los pongo a todos en 10 a la menos 6, o los pongo a todos en 10 a la 5, ¿cierto? Esos son a las menos 5. Esas son mis dos opciones.
o no, también los puedo poner todos a la -4 o a la 4, ¿cierto? Pero en este caso la idea es ponerlos a todos en un solo elemento. Entonces yo tengo que poner o este 3,5 a 10 a la -6 o el 6,54 a 10 a la -5, una de dos. Vamos a hacerlo con el 3,5. Entonces, como tengo que correrme hacia la derecha para que me quede a la -6, porque ya sabemos que -5 menos una posición sería -6, entonces la coma la corro a la derecha, sería 35 por 10 a la -6, ¿cierto? Entonces miren, ya quedé en 10 a la -6, correcto. Ahora pongamos el signo de sumar, y este es 6,54 por 10 a la -6, ¿sí? Entonces ya ese es mi primer paso. Ya como están en el mismo exponente, ya puedo sumar, restar, ¿cierto? No hay ningún problema. ¿Y cómo se suma eso? Entonces esto es fácil, uno lo que suma son estos valores. Primero suma estos dos valores, ¿cierto? 35 y 10 a la y 6,54. Entonces miremos. Yo tengo el 35 ¿sí? Y le debo sumar el 6,54. Ya entonces tengo el 35 y le debo sumar el 6,54. ¿Cómo lo hago? Pues la forma como se suman decimales, que ese tema no lo queramos tocar en estos días, es que acá hay una coma invisible, ¿cierto? ¿Y qué números hay acá? Ceros. Entonces, para sumar y para restar, yo lo que hago es que pongo las comas alineadas. ¿Qué número era el que tenía? 6,45, ¿cierto? 6,54, perdón. Está aquí, pongo la coma así. 6,54, ¿sí? Y sumo normal. ¿Qué número hay aquí? Nada, entonces es un 0, ¿cierto? Es 4, 0 más 5, 5, pongo la coma, 5 más 6, 11, va 1 y 4 y 3 y 1, 4. Entonces esto me quedó como 41,54, ¿cierto? Entonces ya tenemos que nuestro valor es 41,54. ¿Qué le falta a este número para haber terminado la suma? Tengo que ponerle la expresión exponencial, 10 a la -6. ¿Es correcto? Alguien me preguntaría, ve, y ese número 10 a la -6, entonces ¿qué número es? Si no lo pongo de esa manera. Entonces hagamos el ejercicio opuesto. Vámonos de la expresión científica a la expresión normal. Entonces sería, yo ya sé que es un número pequeño, entonces empiezo con 0, ¿cuántas posiciones tengo que mover? Mire, esta coma la tengo que mover en la dirección opuesta, porque yo sé que para llegar a la -6 me moví hacia la derecha, entonces tengo que moverme hacia la izquierda las mismas 6 posiciones. Entonces serían
4 ceros y 41,54. Mire, ¿por qué? Mire, si yo estoy parado en esta posición entre el 1 y el 5, mire que si yo me muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, 6 posiciones sería así, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 41,54 por 10 a la menos 6 es lo mismo que 0,0004154. Listo. Vamos a mirar, por ejemplo, la calculadora. ¿Sí? Miremos la calculadora que ustedes la pueden utilizar, eso no hay ningún problema. Ustedes casi todos tienen una calculadora de este estilo, ¿sí? Una calculadora sencilla. Cuando ustedes tengan que hacer esas expresiones, hay un botón aquí, aquí, al lado, esto es al lado del punto, ¿sí? En esta calculadora se llama EXP, ¿cierto? En esta se llama EXP, en otra se llama 10 a la X, ¿cierto? Pero esta es la que me sirve para hacer esas expresiones. ¿Y yo qué tendría que hacer? Muy fácil, yo escribiría, si yo quisiera escribir ese número en expresión, por ejemplo este 3,5 a la menos por 10 a la menos 11, yo simplemente en mi calculadora escribiría 3,45 y hundiría la tecla expo. Mire que no escribo en ningún momento ni por ni un 10, no, escribo mi tecla expo. Entonces ya la calculadora sabe que voy a poner una notación científica. Pongo en mi calculadora expo. Si es a la menos 11, mire, acá hay un menitos como entre paréntesis. Entonces hundo ese menos y le escribo 11. Tuve que escribir por un 10, no. Simplemente en mi calculadora solamente dice 3,45 e menos 11. ¿Por qué? Porque así la calculadora entiende que es un exponente a la menos 11. Listo. Entonces, en teoría sumar y restar los exponentes pues ya nos ha quedado como clarito, ¿sí? Vamos a hacer una falla aquí. No sé qué pasa con mi lápiz hoy, me dejó tirado. Bueno, listo. Entonces hasta aquí tenemos claro sumar sumar y restar. Notación científica. Profe, ¿y multiplicar y dividir se hace igual? No, multiplicar y dividir lo hacemos más fácil todavía. Cuando voy a multiplicar y a dividir, digamos expresiones, cogemos una de acá del taller, no sé, por acá debe haber alguna. No, cojamos esta. Vamos a multiplicar y a dividir estas dos. ¿Sí? Si yo voy a multiplicar y a dividir esto, esta expresión, uno dice, bueno, y entonces ¿qué hacemos? Fácil, yo solamente cojo, multiplico el 4 por el 2, me daría 8, ¿cierto? Y hago la expresión por 10, y a la que queda ese 10. Y entonces ustedes se acuerdan de la propiedad de la potenciación, que si yo tengo la misma base los exponentes se suman. Ah, sí, sí, nos acordamos. Entonces sería 5 más 12, 17. Y entonces mire, las propiedades que hemos visto, sí, ahí van aplicándose, ¿cierto? Ahí se van sumando. Entonces mire, todo tiene una fundamentación. En este caso, esta es la de la multiplicación. No, la multiplicación está fácil. Y entonces la división, ¿cómo hacemos la división ahí? ¿Cierto? Porque la división sí es diferente. No, vea, la división de ese, digamos, 4 por 10 por 10
a la 5, o pongámoslo bien difícil, a la menos 5, ¿sí? Para que digan está difícil, ¿cierto? Y abajo lo ponemos positivo, dividido 2 por digamos 10 a la 3, ¿sí o no? 10 a la 3. ¿Cómo hacemos? Entonces, igual, yo lo que hago es que opero los números. 4 dividido 2 me da un 2, ¿sí? Por 10 a la cuánto hacemos ahí. Esa es la pregunta que nos hacemos. 10 a la cuánto. Entonces, si ustedes miran, hay la propiedad de las potencias en división. Recuerden que si tengo la misma base, esta misma base, lo que hago es que resto los exponentes. Pero es que ahí tenemos un menos 5, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa con eso? No, nada, igual. Si tengo menos 5, hago menos 5, es menos 5. Y este es un 3, sí. ¿Y qué dice la propiedad? Que los reste. Bueno, resto el de arriba menos el de abajo. Listo, eso dice la propiedad, menos 3. ¿Cuánto nos queda esto? Menos 8, ¿cierto? Listo, entonces mi exponente queda a la menos 8. Queda a la menos 8. Listo, y se acabó el problema. Profe, sí, eso es verdad, pero usted ahí está usando valores enteros, ¿sí? Usemos valores más complicados, listo. Entonces usemos, por ejemplo, 3,61, ¿sí? Por digamos 10 a la, no sé, a la menos 2, a la menos 2, y vamos a multiplicar esto, vamos a multiplicar por 5,4 por 10 a la a la 5, ¿cierto? Listo. Entonces ahí ya hay un dilema, ¿cierto? Hay un dilema inicial. Hay un dilema, y es que cómo se multiplican decimales. Eso no lo logramos ver el otro día, por ejemplo. Porque fraccionarios sí, muy fácil, se multiplican derecho. Pero los decimales, que igual que la suma, que tengo que alinear las comas. En la multiplicación ya no es necesario eso. A mí pues en la multiplicación ya no importa la alineación de las comas. Si uno lo hace es por orden, por gusto, pero no, yo lo puedo poner así, vean, por 5,4, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación? La multiplicación se hace fácil en este punto, ¿sí? La multiplicación, lo único que hago es esto. La multiplicación, lo único que yo hago es multiplico como me enseñaron en el colegio. 4 por 1, listo, 4. 4 por 6, 24, van 2. 4 por 3, 12, y 2, 14. Listo. ¿Tengo que poner comas acá? No.
Listo, ¿qué más dice la regla? Que me corro una posición, 5 por 1, 5, 5 por 6, 30, van 3, 5 por 3, 15 y 3, 18. Listo, va muy bien. 18, hacemos la rayita, la rayita. Entonces está, ¿qué hay que hacer acá? Sumar 4, 9, 4, 9 y 1. Listo. Y entonces, profe, la coma, ¿qué hacemos con ella? Veamos, fácil. Si esta es mi coma, cuento posiciones de decimales. En este punto, acá en esta, hay dos posiciones de decimales, 1 y 2. Y en esta hay una, o sea 3. Entonces la coma se corre 3 posiciones. 1, 2, 3. La coma iría acá. Entonces mi ejercicio da 19, 49, 4. Da 19, 49, 4. Y el exponente, lo mismo, lo que habíamos dicho, multiplicado 10 y a la cuanta. Entonces ahí está la regla dice que se suman los exponentes. En este caso voy a sumar menos 2 más 5. ¿Por qué se suman? Porque es una multiplicación. Menos 2 más 5 me da 3. Listo, entonces esto es 10 a la 3. Y ahí termina mi problema. ¿Sí o no? Entonces, hagamos una pausa. ¿Dudas hasta el momento? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, muchachos. Hasta acá no hay dudas. Listo. Entonces, vámonos a ver el siguiente pedacito de tema. En estos, ¿cuánto nos quedan? Esta está la siguiente. En esta hora tenemos aquí nos falta multiplicación, división, listo, ya salimos. Nos queda ver un poquito de sistemas de medida, ¿cierto? Tenemos que hay muchos sistemas de medida pues en este mundo. Todo depende del país donde estábamos. La semana pasada hablábamos que para los americanos un billón para nosotros es 1000 millones, ¿cierto? Entonces que ellos manejan un sistema muy diferente al nuestro. Entonces también teníamos que para que para los teníamos que para nosotros usábamos mucho el metro y todo eso, mientras que ellos utilizaban más el pie, la libra, ¿cierto? La pulgada, usan otros tipos de unidades. ¿Por qué? Porque ellos son caprichosos, ¿cierto? Ya no, porque ellos vienen de un sistema, a ver, si Estados Unidos fue colonia inglesa, entonces los ingleses tenían un sistema de medida que era basado de esa manera, que el pie era que el tamaño del pie del rey, y entonces que así medían las cosas, ¿cierto? Pero después, entonces ese sistema se llama el sistema inglés. El sistema inglés trabaja con unidad básica de longitud del pie, con unidad básica de masa, la libra, ¿sí? Con la unidad de tiempo, sí, el segundo, igual que nosotros.
área, pie cuadrado, volumen pie cúbico, velocidad es pie por segundo, aceleración es pie por segundo al cuadrado, ¿sí? Las de fuerza son libra, pie segundo cuadrado, que eso se llama el poundal. Los poundal que a mucha gente le da duro en el colegio cuando el profesor de física les pedía fuerzas en poundal, y poundal simplemente era la masa multiplicada la aceleración, pero ¿en qué? En las unidades inglesas, en libra, en pie y en segundo. Bueno, trabajo, energía, presión y potencia. Profe, pero es que yo sé que los carros andan en millas por hora. Las millas son otra medida y ellos tienen la milla, la yarda, ¿sí? Otro tipo de medidas. Ustedes muchas veces van, no sé si a ustedes les ha tocado ir a la tienda, alguna vez la mamá los mandó y les dice, tráigame 2 libras de azúcar. Y el de la tienda le dice, bueno, 1 kilo de azúcar. Y usted, no, son 2 libras. No, no. Es que en teoría 2 libras viene siendo 1 kilo. Pero, ojo, nosotros tenemos como por simplificación, el criterio de que 1 libra son 500 gramos. Pero 1 libra no son realmente 500 gramos. 1 libra son como 400, ¿qué? 92. 1 libra viene siendo 453 gramos, imagínense, y nosotros lo redondeamos y es que a 500 gramos, ¿sí? Entonces creemos que 2 libras viene siendo 1 kilo, y realmente 2 libras no son 1 kilo, 2 libras vienen siendo 906 gramos aproximadamente, ¿sí? No son los 1000 kilos. Pero nosotros por simplificar comercialmente las cosas, usamos ese valor de que 1 libra son 500 gramos. Pero a la hora de trabajar en la vida real no le podemos meter esos 500 gramos. O sea que cuidado, si algún día en su código usted mete libras, hay que meter el valor real, los 453 punto algo, no los 500, porque entonces mire, siempre son casi 50 gramos que se nos pierden ahí, y eso es platita. Bueno, tenemos el sistema sexagesimal, que es es muy parecido al sistema internacional, pero este sexagesimal es simplemente en unidades pequeñas, centímetros, gramos, segundos, es todo en centímetros, ¿cierto? Bueno, olvidé decir algo, que hay una unidad pequeña en el sistema inglés, que es la pulgada, ¿cierto? La pulgada. Esta también tiene su equivalencia. Y el sistema internacional de medidas. ¿Qué pasó? Es que resulta que no, que están con muchos problemas, porque es que todo el mundo medía diferente, ¿cierto? Entonces unos medían en pie, otros en yardas, otros en metros, otros en centímetros, ¿sí? Otros en nudos, y eso se volvió un desorden. Se pusieron de acuerdo, y eso fue en Francia, está en Francia, si no estoy mal, donde el Museo del Sistema Mundial, pues el Sistema Internacional, y dijeron, vea, esto mide 1 metro, y escogieron un estándar, y todos los metros del mundo, todas las reglas del mundo, todo está fundamentado en ese estándar que ellos escogieron, en ese metro. Dijeron, esto es un kilogramo, y todos los estándares del mundo de kilogramos, todo está fundamentado en esa masa, que eso tiene una masa ahí en exposición, que dicen, esta es la masa de 1 kilo, ¿sí? El tiempo, lo mismo, el área. Entonces, bueno, el área ya es una definición de superficie, pues cierto, que es 2 dimensiones, el volumen es 3 dimensiones, que la velocidad, pues bueno, ya definen que la velocidad es distancia sobre tiempo, lo mismo aceleración, y definieron fuerzas, etc. En nuestro sistema, ojo, cuando a mí me hablan que trabaje el sistema internacional,
yo tengo que la unidad básica es el metro, la unidad básica de longitud, la unidad básica de masa es el kilogramo, la unidad básica de tiempo es el segundo, ¿sí? Y de ahí para allá pues lo otro son elementos derivados, ¿cierto? Entonces tengo que tener cuidado. No, que es que vamos a trabajar en inglés. Listo, vamos a trabajar en sistema inglés. Entonces yo ya sé que la unidad básica es el pie, la masa es la básica, es la libra, y el tiempo es el segundo. Que es que a mí me están dando millas por hora. Pues como estamos hablando en sistema inglés, pase las millas a pies y las horas las pasa a segundo. Entonces ahí tenemos una necesidad, que es saber pasar de una unidad de medida a otra, ¿sí? Entonces muchos de ustedes seguramente lo recuerdan. Lo más fácil es que yo tenga una tablita de unidades de medida por ahí y con ellas trabajo. Si no, pues uno las googlea también, ahí están. Porque es importante esto. Muchas veces a uno le toca hacer pruebas de mano, pruebas de escritorio, entonces si uno tiene que hacer una prueba de escritorio, pues tiene que ser capaz de hacerlo, tiene que ser capaz de trabajar con el lápiz y el papel, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo se pasa de una unidad a otra? Entonces hay unas tablas de equivalencia, ¿cierto? Pongamos una medida cualquiera. Yo tengo un pies, digamos 6 pies, 6, tengo, yo insisto con el lapicito, qué pena ahí con ustedes, pero no me quiero rendir. Tengo 6,3 pies, ¿cierto? Entonces, pie, usted lo va a ver como la palabra pie, o lo va a ver también como la palabra FT, que viene de foot, ¿cierto? Y me dicen, pase eso a metros. ¿Y a cuánto equivale un metro en pies, o un pie en metros? Entonces yo tengo o mi tablita, o si no, busquemos aquí, pie a metro, ¿sí? Este me lo hace. A veces yo me he dado cuenta que algunos conversores de Google están trabaditos, entonces no confío 100% en ellos. Por ahí me he encontrado algunos con errores, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener cuidado ahí. Entonces tenemos, mira, por ejemplo, este lo redondea mucho, que un pie es .30 metros, muy redondeado para mi gusto. Me voy con este .3048. Entonces resulta que tengo el equivalente que un pie es lo mismo que decir cero coma 30 48, ¿sí? 48 ¿qué? Metros. Muy importante ese tema de los apellidos, porque aquí juegan un papel principal. Entonces tengo .3048 metros. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese valor? Pues simple, yo observo, si yo tengo pies arriba, los tengo que poner abajo. ¿Qué pondría abajo? Pues la equivalencia que tengan pies, ¿cierto? Ahí dice .3048 pies, no, dice un pie. Bueno. ¿Alguna vez alguien me preguntó, entonces siempre el 1 va abajo? No, nunca, yo nunca he dicho eso ni diré eso.
El 1 no siempre va abajo, el 1 puede ir abajo, puede ir arriba. ¿Quién es el que va abajo? El que tengo arriba. Si yo acá tengo pies, tengo que poner pies acá abajo. ¿Cuál es la fundamentación de eso? La propiedad de la radicación, de la potenciación, donde si tengo la misma base, los exponentes se restan. En otras palabras, lo que quiero cancelar arriba lo tengo que poner abajo, porque lo de abajo se cancela con lo de arriba. ¿Sí? Ah, bueno, y entonces, ¿qué más hago? El otro valor de la equivalencia lo debes poner arriba. ¿Sí? Y se vuelve muy fácil el tema de conversión de unidades. Yo he visto gente que sufre todo un bachillerato con esto. Y bueno, no sé por qué, de pronto porque quiere aprender, porque se niega a aprenderlo a seguir la lógica del asunto. ¿Cuál es la lógica? Repito, si esto es lo que tengo arriba y es lo que quiero cancelar, pues lo pongo abajo. ¿Con qué números? Con los números que diga la equivalencia. Si la equivalencia dice que pies está con el número 1, entonces con el número 1. Si dijera otro número, con el otro número, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto da eso? Lo que me dé esta operación. ¿Y qué operación es esta? Miren, una multiplicación y después una división por 1. Entonces, yo lo que hago es coger 6.3, lo multiplico por 0.3048 y eso en este caso, nos da 1.92, ¿sí? 1,92. ¿Qué le pongo? Metros, porque es que estamos en metros, ¿cierto? Súper importante. 1.92 metros. Listo. Vea pues esta. Esta es bien interesante. Resulta que es que este tipo tenía, no eran 6,3 pies, sino 6,3 metros, y que los quería metros y eran cuadrados, era una unidad de área, y que los quería pasar a pies cuadrados. ¿Hay alguna equivalencia? No, generalmente a mí me dan las equivalencias básicas. Y entonces, ¿qué hacemos? Fácil, a mí ya me enseñaron que yo llego y hago lo siguiente: al que quiero cancelar lo pongo abajo. Quiero cancelar a metros, lo pongo abajo. ¿Con qué número está en la equivalencia metros? Con 0.3048. ¿Sí? Listo. ¿Y entonces qué ponemos arriba? Pues pie. El otro elemento de la equivalencia. ¿Sí? Perfecto, ya lo tengo listo. ¿Y ustedes creen que está listo o no? ¿Qué piensan? ¿Creen que ya con eso logro hacer mi objetivo de pasarlo a pies cuadrados? Sí, no. ¿Qué creen? Miro el chat. No dice nada el chat. Listo. ¿Qué creen? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque este elemento está al cuadrado y aquí está la 1. Y si yo quiero eliminar, cancelar, debo tener a este elemento también al cuadrado. Y entonces, ¿cómo hago? Fácil. Usted eleva al cuadrado tanto arriba como abajo. ¿Sí? Y ahí
ya sí en ese punto, ya sí está al cuadrado, ¿sí? Observen, este queda como 1 al cuadrado, 1, pie al cuadrado, ¿cierto? Vámonos con metros. Metro al cuadrado queda metro al cuadrado. Y este 0,3048, ¿qué hacemos con él? Lo tienes que poner también al cuadrado. Lo elevas al cuadrado antes de la operación o lo dejas ahí denotado. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pongámoslo aquí al cuadrado. ¿Qué sigue? Opere. Se cancela metro cuadrado con metro cuadrado y me queda todo en pie cuadrado. Entonces sería 6.3 por 1 dividido este valor al cuadrado. Entonces me queda 6,3 pies cuadrados sobre 0,3048 a la 2. Que eso nos viene dando un número grandote. Es chiquitico. 0,09229003004. No lo voy a poner, lo voy a dejar así. Porque la calculadora me permite hacer la división con el elemento al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos 6,3 dividido punto 3048 a la 2. Esto nos da 67,81. Entonces ustedes dicen, ¿por qué? Vea una cosa interesante de la matemática. Una cosa muy interesante es que si el número de abajo es pequeño, el resultado de la división es grande. Pero si el número de abajo es grande, el resultado de la división es pequeña, ¿sí? Y entonces me da 67,81 pies cuadrados. Y ahí ya tengo mi problema resuelto. Listo. Profe, vea, es que yo he visto que hay unidades compuestas, por ejemplo la de la velocidad, que me dice, por ejemplo, que tengo 58 millas por hora. Milla sobre hora. Y yo quiero pasarlo a metros por minuto o a kilómetros, digamos a kilómetros por segundo, ¿sí? O lo pasamos a metros de una vez, ¿sí? Pasémoslo a metros por segundo. Entonces ahí sí, bueno, entonces empecemos, vea, ¿cuánto es una milla en kilómetros? Eso es lo que hay que preguntarnos. Busquemos. Porque no en metros, también la puedo buscar en metros, sino que la quiero hacer como en pasitos, ¿cierto? En metros me da muy chiquitico, entonces busquémosla en kilómetros. Este valor está como maluco, entonces hagámoslo al revés, kilómetro en millas, a ver si me da un valor más bacano. Un kilómetro en millas me da un valor parecido, ¿cierto? Está mejor el de millas a kilómetros. Entonces tenemos que una milla es 1.60934. Entonces
lo que habíamos hablado ahorita. Si milla está arriba, debo poner milla abajo. Y decía que era 1,609. 1,609 34. Vea el error ahí. ¿Cuál fue mi error? Que le puse el valor de milla. Lo que hablamos ahorita, el 1 no tiene que ir abajo, el 1 no tiene que ir arriba, el 1 tiene que ir donde tiene que ir. Y acá tenemos que es una milla, ¿cierto? Entonces tengo una milla. ¿Sí? Una milla. ¿Y eso es cuánto en kilómetros? Entonces ahí sí era 1,609 34. Ya, y esto está en kilómetros. ¿Ya llegué a donde yo quiero llegar? No, no he llegado a donde yo quiero llegar a metros. Entonces mire, se me canceló millas con millas, entonces pasé de ir en millas por hora a kilómetros por hora, pero no, es que yo lo quiero en metros. Bueno, entonces vámonos a metros. Resulta que 1 kilómetro es lo mismo que decir 1000 metros. Listo. Cancelo kilómetros con kilómetros. ¿En qué unidades voy? Vea, en metros sobre hora. Pero no, yo quiero en metros por segundo. Listo. Entonces, resulta que voy a cancelar hora. Y como hora está abajo, entonces lo tengo que poner arriba. Y tengo que una hora, y este sí es un dato que uno se sabe muchas veces, 3.600, son una hora, son 3.600 segundos. ¿Sí? Y mire, ¿dónde tengo que poner yo el valor que me interesa? En el lado opuesto del que lo voy a eliminar. Si yo quiero eliminar horas, pongo horas arriba porque las originales estaban abajo. Y ahí mire, me queda donde es los segundos. ¿Ya llegué a metros por segundo? Sí, ya llegué. ¿Qué me falta hacer? Una multiplicación. Y vimos que las multiplicaciones de fraccionarios se multiplican derecho, ¿cierto? Entonces, 58 por 1,609,34 por 1000, ¿sí? Y por 1000 dividido 3600 nos da 25,93. Entonces esto nos da 25,93. Listo. ¿Y en qué unidades? Ya las tenemos. ¿Quién no se canceló? Vea, metros no se canceló. Y no se me canceló segundos. El mismo problema me va diciendo cómo son las cosas. ¿Sí? Inquietudes hasta el momento. Juan Esteban, Juliana, todos estamos bien, claros. Listo. La idea es que no nos podemos quedar con una duda. Apenas salte una duda, Laura, no sé si Laura tenga dudas, que tenga dudas de una la solucionamos para que no tengamos problemas. Listo. Bueno. Listo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En esto, estamos haciendo conversiones. Vamos a mirar una cosa que es importante también para finalizar un poquito este tema, y es el tema de los prefijos. Estos prefijos, antes de continuar con los que estamos haciendo, son bien importantes porque son una forma
de ver, si de cambiar unidades. De pronto es que a mí mire, por ejemplo, ¿por qué creen que hace 10 años hablábamos de megas y ahora hablamos de gigas, ¿cierto? ¿Por qué creen que ahora que hablamos, que hace en estos años estamos hablando de gigas, pero ya se empieza a hablar de teras? Es porque los valores se van volviendo muy grandes. Entonces, si ustedes observan, eh, estos prefijos lo que indican es una expresión de 10 a la n, ¿cierto? Eso significa un prefijo. Entre aquí, por ejemplo, aquí entre deca y deci está la unidad, ¿cierto? ¿La unidad de qué? De lo que yo quiera. Metros, digamos gramos, digamos bytes, digamos cualquier unidad que yo tenga. Entonces esta es mi unidad, esta es la base aquí, en la mitad, aquí en este punto, ¿sí? Entre deca y deci, ahí es la unidad. Es como más o menos como en la recta numérica, ¿cierto? Como en mi recta numérica, yo acá tengo mi unidad. ¿A quién voy a poner acá? A metros. Acá también puedo poner a gramos, al que yo quiera. Esa es la gracia del sistema internacional. El sistema internacional, es basado en el sistema decimal, ¿cierto? Entonces, digamos bytes. ¿Cierto? Lo que yo quiera poner ahí. Y entonces para allá digamos que va a ser grande y para allá va a ser, digamos, los chiquitos, ¿sí? Miremoslo aquí en la diapositiva. Entonces tenemos que hacia abajo sería 10 a la menos 1, ¿cierto? Entonces mire que empiezan 0,1, 0,001, 0,002, así. Y hacia arriba agrego ceros, 10 a la 1, 10 a la 2, ¿sí? Todo depende de, ojo, todo depende de dónde yo esté parado y hacia dónde voy, ¿cierto? Tiene que ver mucho con lo que vimos ahorita. Si yo estoy parado aquí en metros, porque es que entonces acá está deca, sigue hecto, sigue kilo, ¿cierto? Sigue kilo, ¿cierto? Acá me tienen todas, sí, mega, giga, tera, etc. Beta, x. Bueno, vámonos a mega. Está aquí. ¿Sí? Y entonces lo que yo tengo que tener en cuenta, acá está, lo primero son los deci, después los centi y después los mili. Y de los mili siguen los micro y siguen los nano, ¿sí? Una serie de prefijos. Los nanos son con la L. Entonces notemos algo muy interesante, muy importante. Yo, pues, de mi gusto, esta es una regla vieja que es y me gusta. Tal vez no quiero el cambio, reacio al cambio. La regla dice que si los prefijos son hacia debajo de la unidad, son en minúsculas. Mire, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Mire, todos son en minúscula. D, C, M, esta letra, la letra mu,
La N, la P, la F, la A, todos son a nivel, son letras minúsculas, ¿cierto? Y la regla decía que si eran de la unidad hacia arriba, todo eran letras mayúsculas. Deca, hectal, kilo, mega. Entonces mire que son mayúsculas. D, H, K, M, G, T, P, E. ¿Cierto? Y digamos que la regla era bacana porque tenía sentido. Yo con solo ver la mayúscula o la minúscula, yo ya sabía que era un valor grande, un valor pequeño. ¿Sí? Las reglas van cambiando y la gente va acomodando las cosas a diferentes cosas, y hoy en día ustedes pueden encontrarse que aunque se conserva que todo lo que sea por debajo de la unidad sean minúsculas, D, C, M, micro, nano, P, F, A, y que por encima de la unidad algunos todavía son mayúsculas, M, G, T, P, E, hay algunos que han cometido para mí la osadía, pues que han empezado como a desfigurar la regla, y es que empiezan a poner a kilo con minúscula, a hecto con minúscula y a deca con minúscula. Y entonces, ¿qué pasa si a deca lo pongo con minúsculas y las dos son D? Entonces se me van a confundir, ¿cierto? Entonces a deca ya le ponen da, ¿cierto? Mire que con la otra regla funcionaba perfecto. ¿Por qué pasó esto? No sé, las cosas las van desfigurando en el tiempo. Pero cualquiera de las dos se las van a encontrar, ¿cierto? Y cualquiera de las dos. Entonces a veces ustedes se van a encontrar kilo con minúscula o kilo con mayúscula, ¿sí? A veces van a encontrar da m, ¿cierto? Entonces ustedes encuentran da m. ¿Qué es un da m? Un decámetro, para que no confundan a da m ¿qué? Con decímetro. Si usted lo encuentra así, da m es lo mismo que decir da m, que es lo mismo que decir decámetro, ¿cierto? No lo vamos a confundir con el opuesto, dm, que es lo mismo que decir decímetro, ¿cierto? Entonces les cuento eso porque sí, porque las cosas van mutando a veces y a veces no mutan bien. Pues a mí me parece que eso genera confusiones, pero funciona, ¿cierto? La gente, de hecho, yo lo veía en estos días una profesora de matemáticas de primaria enseña este DAM. Yo la veía, enseña el DAM y yo, pero a mí no me cuadra, ¿por qué DAM? Claro, me puse a averiguar y es que ya están usando esas tres minúsculas y yo, pero eso se ve como mal. Pero bueno, hay que saber que eso existe para no ir a meter la pata. Entonces, como les decía, todo depende de para dónde voy, ¿sí? Yo tengo que saber que para dónde voy y dónde estoy parado. Son dos elementos. Yo tengo que saber que aquí es grande y que aquí es pequeño, ¿cierto? Entre más vaya yo a la derecha, más pequeño soy. Entre más vaya yo a la izquierda, más grande soy. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, si a mí me dan un ejercicio, y vamos a ver cómo responden ustedes de rápido ahí en el chat. A mí me dicen, señor, usted tiene 34 kilómetros. Vámonos con kilómetros. Y yo quiero que usted me diga a qué equivale eso en centímetros, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver en centímetros. Es como la regla, a mí me gusta la regla que esto debe ser minúscula, entonces lo ponemos en minúscula. ¿Y cuánto vale eso en centímetros? Es como la pregunta que yo hago. Entonces yo digo, listo, vea, yo estoy parado acá, ¿cierto? Y si yo estoy parado ahí, esto se vuelve como que este es el grande y este es el pequeño, ¿cierto? Entonces yo creería que una cantidad grande en pequeño me tiene que dar como muchos ceros, ¿cierto?
Entonces digamos, listo, vamos a empezar a saltar, saltemos con el colorcito, ¿sí? Saltemos. Entonces yo digo, listo, vea, voy a saltar una posición, voy a saltar 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones, y ahora hasta centímetro, 5 posiciones, ¿sí o no? 5 posiciones. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues yo lo que creo es que agregamos ceros, ¿cierto? ¿Cierto? Es como la más fácil. Agreguemos ceros a eso. Vamos a agregar ceros. Entonces sería 34. ¿Y cuántas posiciones? 1, 2, 3, 4, 5. Agreguemos 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos cm. Resulta que 34 kilómetros son 1, 2, 3, punto de 1000, 2, 3, son 3.400.000 centímetros, ¿cierto? Entonces mire lo que aprendíamos ahorita, que para un lado poníamos ceros y para el otro lado los quitamos, ¿cierto? Pero todo depende de donde yo estoy parado, ¿sí? Si yo estoy parado en una posición y me tengo que mover a la derecha, debo poner ceros. Pero si estoy parado en una posición y me debo mover a la izquierda, debo quitar ceros, ¿sí? Y miremos otro ejemplo. Mire este, el 78. El 78. Digamos que son 78 milímetros. Y yo quiero que lleguemos, no sé, a hectómetros o a decámetros, pues, a decámetros. Y entonces si son 78, yo tengo que quitar ceros, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Si ahí ni siquiera hay ceros. Entonces, miremos, yo tengo, vamos a mirar por aquí, vamos a coger el número aparte. Yo tengo un 78. Y resulta que estoy en milímetros y que quiero llegar hasta, dijimos, de decámetros, ¿cierto? Hasta acá está la D. Entonces miremos, yo estoy aquí, M, 1, 2, 3, 4 posiciones. O sea que en teoría tengo que quitar 4 ceros, pero no hay ceros, no hay nada para quitar, ¿cierto? Entonces, si acá hay una coma y este es mi último cero, yo ya no tengo ceros para quitar, yo lo que hago es mover la coma. Una posición, 2 posiciones, y eran 4, 3 posiciones y 4 posiciones. Entonces aparece la coma por acá. Y como no hay nada, entonces pongo un 0 acá y acá ponemos otro 0 para rellenar las posiciones vacías. Entonces resulta que ese 78 en decámetros terminó siendo 0,0078 decámetros, ¿sí? Entonces, si voy para la derecha, dependiendo de mi posición, donde yo estoy parado como con mi unidad, con mi cantidad, si yo me muevo para la derecha, agrego ceros. Si me muevo para la izquierda, tengo que quitarlos. Y si no tengo, pues corro la coma cierto número de posiciones. Pero venga, listo, usted tiene esta 0,0051 y estamos en kilómetros, ¿cierto? O digamos hectómetros por nombrar a otra. Bueno, hectogramos para que sea. Esto también aplica para litros, entonces hectolitros, decilitros, listo. Para cualquier unidad del sistema internacional.
Entonces estoy en hectogramos y quiero llegar a microgramos, ¿sí? Entonces Esteban decía que es que agregue ceros, pero venga, ¿y a dónde los voy a agregar? No, entonces lo que tenemos que hacer, como en este caso ya hay un decimal, vamos a contar posiciones. De hecto pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posiciones. Ah, bueno, entonces esta coma hay que correr las 6 posiciones, ¿cierto? Entonces corramos las 6 posiciones. 1, 2, 3, 4. Me falta. Llevo 4 posiciones. ¿Qué hacemos? Hasta aquí llevo 4 posiciones. ¿Qué hacemos? Agreguemos ceros. 7 posiciones. De aquí a acá, 7. Ya habíamos dicho que eran cuántas. 2, 4. A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y llevamos 4. Entonces de aquí a acá, 5. Y de aquí a acá, 6. Ya llegué a generar posiciones. Las 6 posiciones que se movió. Y le agrego el prefijo, que en este caso es micro, y le agrego el apellido, que es gramos, ¿cierto? Pues esto es lo más importante. Yo no soy capaz, yo no sé, digamos, yo no lo tengo en la cabeza. ¿Qué es lo primero que yo hago? Mire, lo primero que yo hice para hacer estos ejercicios, hice esta recta, ¡pran! Hice la recta y puse las posiciones. Si yo no me las sé de memoria, pues pongo las posiciones. ¿Qué es más fácil? ¿Jugar con saltos de ranita, de piedra en piedra, o jugar con estos números 0.0000? Pues para mí es más fácil poner a saltar a la rana que multiplicar este número que tiene 11 decimales, 12 decimales, ¿cierto? Es mucho más fácil mirarlo por ese lado, ¿sí? Bueno, ¿alguna inquietud, dudas hasta el momento, muchachos? David Santiago asiste aquí y asiste también los sábados y los domingos, o es un gemelo, pues un homónimo. Charla hay otro David Santiago también, no sé el apellido, también hay, sino que también hay otro David Santiago sábados y domingos. Ok, bueno, muchachos, dudas hasta el momento. Bueno, aclaraciones del taller. ¿Necesitan aclaraciones del taller para que les falte información? No sé, que no, algún ejercicio que no hayan sido capaz de resolver, alguna duda. Este es el momento, aproveche. No sé si era este grupo. Alguien me preguntaba, yo les dije que íbamos a hablar el fin de semana. Ahorita esta mañana nos dijeron que ya Territorium no estaba funcionando, no sé si a ustedes ya les comentaron. Eh, Ahorita nos dijeron que ya está funcionando Territorium, entonces por lo pronto manden la solución del taller, la suben a Territorium y también me la mandan al correo, por si las moscas, ¿cierto? Como que no cargo bien en Territorium o lo que sea, me la mandan al correo, yo ya reviso en Territorium, ya cotejo que sí les haya cargado y queda bien. Pero la idea es que todas las actividades las marquen al Territorium. Lo otro es que yo les había hablado del pitch matemático, también hay que generar una entrada a Territorium para esa actividad. Entonces lo que vamos a hacer es fácil. Lo que usted vaya a presentar, yo voy a presentar unas diapositivas, pues montan las diapositivas, ¿cierto? Yo voy a presentar un tema, entonces ese tema me pasan un archivito de Word y lo montan a Territorio. Yo ya así queda la evidencia de esa actividad, porque como el SENA solicita ese tipo de evidencias, pues yo sé que usted lo hizo y yo le pongo la nota, pero el SENA necesita también saber que lo hizo. Entonces Territorium es el elemento donde ellos verifican que usted sí haya generado algún tipo de actividad, algún tipo de producto, ¿cierto? Mire que el SENA
piensa mucho en términos de producto, se habla mucho en términos de producto. Nosotros hablamos aquí que un taller, pero eso es un producto para ellos, que ustedes generen un producto al final. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de eso? Pues que hablamos ahorita, el sábado. Ah, bueno, sí les pido de nuevo que me dejen aquí la asistencia, porque no, sigo teniendo dificultades. El sábado lo miramos, lo cacharreamos y no, siguen apareciendo las dificultades ahí con la asistencia. No sé qué pasa con el sistema, pues porque yo no lo manejo. Entonces no sé exactamente qué pueda ser lo que pasa, pero se está buscando la solución. Entonces mientras tanto déjenme la asistencia acá para que quede bien marcada, bien detallada. Listo. ¿Qué más sería? No, pues la idea es siempre dejar este espaciocito de 10, 5 minuticos, 10 minuticos al final, si ustedes tienen dudas con algo, porque la idea es que resolvamos las dudas. Pero si ya estamos bien, pues no. Entonces cuadramos ahorita en 5 minutos, les subo la clase. Y no, lástima que el lapicito no funcionó. Vamos a ver qué fue lo que le pasó al lapicito, porque es que es más fácil con el lapicito. Bueno, nada de dudas. Si no tenemos nada de dudas, entonces listo. Aquí terminamos para no dejar empezado el tema que sigue. Que el tema que sigue es, vamos a empezar a trabajar signos de agrupación, eh, prioridad de operaciones, y vamos a empezar con monomios, polinomios y ¿qué sigue? Por acá está. Monomios, polinomios, signos de agrupación, y geometría, ¿cierto? Esos son los tres elementos que vamos a ver en las siguientes 6 horas, ¿cierto? La siguiente semana. Entonces, ya me dejan la asistencia y si tienen dudas me van preguntando. ¿Listo? Ok. Todos van bien con el taller. Si tienen alguna duda con el taller me dicen. ¿Listo? Y ya, entonces nos vemos ya hasta el jueves. Hasta el jueves nos vemos. Ok. Entonces, chao. Gracias.